Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum 1:7 dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este libro de Nahum, un mensaje que Dios envió a través de este profeta, un mensaje que hablaba de una advertencia de juicio para una nación que había sido muy malvada, que no se había querido apartar de sus pecados, que era Nínive. Y Nínive, si ustedes recuerdan, años antes ya había tenido predicación a través del profeta Jonás, y en ese entonces Nínive dice que el rey de Nínive y la ciudad se arrepintieron, pero con el paso de los años regresaron a la maldad tan terrible, cosas terribles, cosas crueles, delincuencia, cosas terribles que había en esa nación para con los demás y para con los del pueblo de Israel y otras naciones también. Entonces Dios hace a través del profeta Nahum esta advertencia para esos que persistían en pecar, y habla de que iba a derramar su ira, que Dios iba a tener juicio contra ellos, porque nosotros reconocemos que nuestro Dios es un Dios que sí es amor, es paciente, es misericordioso. Muchas veces dice la Biblia que no le gusta enojarse, que es tardo para la ira, que es mucho más grande en misericordia y en compasión. Y entonces vemos todas esas cualidades de nuestro Dios, pero también vemos que es un Dios justo. Nuestro Dios justo no dejará impune la maldad. Esa enseñanza también la vemos en la palabra de Dios. Nuestro Dios no se desinteresa por esos temas de maldad e injusticias, sino que Él va a dar el pago a cada uno. Él es justo, Él es verdadero, Él es recto. Pero en medio de ese mensaje que tiene el libro de Nahum y el capítulo 1, vemos este versículo 7 donde dice que Jehová es bueno, porque sí habla de que Dios les va a dar el pago, que Dios va a derramar su ira sobre la maldad, Dios va a hacer justicia, Dios va a llamar a cuentas. Pero después dice este versículo: Jehová es bueno, Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La primera declaración que vemos aquí es que nuestro Dios es bueno. Dios siempre es, nuestro Dios es bueno en gran manera. Él siempre es bueno y podemos ver su bondad reflejada, aunque muchos dicen es que también vemos aquí, como por ejemplo esto que él habla de llamar a cuentas y habla de castigo. Sí, cuando vemos en la revelación general de la palabra, podemos ver todo este tema del amor de Dios y la misericordia en muchas partes, y vemos también que Dios va a llamar a cuentas, pero vemos en toda la revelación de la Biblia que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que es recto, que es perfecto, que no hay nada de maldad, de mala intención en él. Como tal vez otros en este tiempo había gente que creía en otros dioses, en dioses falsos por supuesto, y en esos dioses que eran sádicos, que eran caprichosos, que no eran dignos de confianza. Pero nuestro Dios es un Dios bueno y dice que es fortaleza para nosotros en todo momento. Y eso quiere decir no nada más que nos ayude y nos da las fuerzas para seguir, quiere decir también que es un lugar de refugio seguro, porque la fortaleza está hablando también de un lugar seguro donde la gente se escondía para cuando venía el problema, la guerra. Y Dios para nosotros también es eso, podemos refugiarnos en Él y podemos venir delante de Él. Cuando dice aquí en el día de la angustia, habla un día porque está hablando de un límite al sufrimiento. El sufrimiento no es para siempre. La angustia y el dolor no son para siempre. Dice ahí, en el día de la angustia, de la crisis, de la tribulación, de aquello que nos mueve, de aquello que no tenemos el control, que nos provoca el dolor, la incertidumbre, el Señor es fortaleza. En ese día podemos tomarnos de su mano, podemos refugiarnos bajo Él, bajo sus alas, como dice la palabra, y dice, conoce a los que en Él confían. Él conoce nuestra necesidad, nuestra mente, nuestro corazón, y sabe que podemos confiar en Él, pero Él es la persona de nuestro Dios, es en quien podemos confiar. Conocer a nuestro Dios y saber quién es Él, sus atributos, su gran amor, su misericordia, su bondad, su sabiduría, su conocimiento perfecto de todo, del pasado, del presente y del futuro, para poder decidir su voluntad perfecta para nosotros. Dice, en Él podemos confiar, esperar en Él, descansar, saber que tiene lo mejor para nosotros, saber que Él conoce el futuro y que el futuro está en sus manos. Entonces Jehová es bueno. Fortaleza es en el día de la angustia y conoce a los que en Él
confían. Es una invitación para que nosotros confiemos en nuestro Dios. Que Dios les bendiga.